Hola, yo soy Joaquín Celada. Esta es un análisis, reseña del libro El Aleph, una colección de cuentos de Jorge Luis Borges. Para empezar, analizar a Borges no es tarea fácil. Es un escritor bastante amplio y lleno de tecnicismo de los que no voy a hablar acá. No voy a hacer un análisis en profundidad sobre sus textos y la forma de escribir. Esto es más bien una opinión, un análisis personal y subjetivo. El Aleph es una colección de cuentos de Jorge Luis Borges, llamado así por el último cuento del libro, este siendo publicado en 1949 por la editorial Losada de Buenos Aires, estructurado en 17 cuentos. Jorge Luis Borges es un escritor, ensayista, cuentista y poeta. Sus textos remiten a una infinidad de fuentes bibliográficas en torno a las cuales se articulan mitos y metáforas de la tradición literaria universal. La obra de la que vengo a hablar marca un punto de inflexión respecto a sus trabajos pasados, como ficciones, siendo el Aleph más accesible, pero conservando su carácter perfeccionalista y abundante. Funciona como una perfecta introducción al autor, junto a otros como La Conferencia de las 7 Noches o El Hacedor. En los cuentos de este libro, Borges acude a sus mundos realistas, un realismo entre comillas, ya que desde este contexto el escritor resalta lo fantástico de sus mundos, consiguiendo una irrealidad secreta y oculta. Se puede ver claro en cuentos como La Escritura de Dios o el cuento homónimo El Aleph, cuya elipsis resaltaré luego. Nuevamente recalcaré lo fácil que es leer el Aleph en comparación a otros cuentos de Borges, siendo mucho más accesible, así que no le tengan miedo, ya que muchos tildan a Borges de ser un escritor tedioso y complicado de entender. Ahora voy a hacer una pequeña recepción personal de ciertos cuentos. El Inmortal fue el primer cuento que leí de Borges. Nunca había leído algo con tantas capas, simbolismos y detalles. Es una gozada total a literatura clásica, ya que también se encuentran personajes clásicos como Homero. Abre un debate filosófico sobre la inmortalidad y cómo significa vivir todo infinitamente en repetición y de forma eterna. Emma Suns funciona como una apasionante desdichada historia de venganza. Muestra un lado distinto, ciertamente recuerda a ficciones. Toma una dirección más policial, yendo a algo más convencional, no tanto del estilo de Borges que nos tiene acostumbrados. La Casa de Asterión vuelve a los conceptos que Borges nos tiene acostumbrados, con las ideas de la infinidad y el tema clásico de los laberintos que él suele presentar. Asterión se halla en su casa, que justamente es un laberinto, donde se la pasa jugando, viendo el atardecer, el mar y el templo. Pero un momento se empieza a cuestionar la muerte y su propia vida, llevándola a su final. Deutsches Requiem en su momento fue uno de mis favoritos cuando leí por primera vez el Aleph. Se trata sobre un militar que cuestiona su vida, es un militar nazi que cuestiona su vida, su labor y la derrota de su nación luego de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora voy a realizar una cita que me parece increíble de todos estos cuentos, una de mis favoritas. Me satisface la derrota porque ha ocurrido, porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son, que fueron, que serán, porque censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar al universo. Ahora voy a proseguir a hablar sobre el Aleph, el cuento homónimo. Nuestro protagonista no es otro más que el mismo Borges. Borges sufre de una desdichada muerte de amor, de su amada Beatriz Viterbo. Luego de este suceso, empieza a percatarse de que el universo se aleja cada vez más de ella. Cambia y se transforma independientemente de Beatriz. Entonces Borges dice: cambiará el universo, pero yo no, refiriéndose a que la recordará por todo el tiempo que él esté en vida. Cada 30 de abril va a la casa donde ella vivía, para conmemorarla y festejar el cumpleaños de su amada. En este hogar vivían y viven su padre y su primo hermano, Carlos Argentino Daneri, uno de los idiotas que Borges escribe a lo largo de su bibliografía, junto a otros como Funes el Memorioso y en menor medida Pierre Menard, el autor del Quijote.
Borges se refiere a Daneri como un escritor rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Según él, también aprovecha estas ocasiones de visita para observar las fotos de Beatriz y conmemorarla. Al pasar los años, empezó también a llevar un poco de bebida, se quedaba a comer hasta tarde y podían conversar bastante con la familia de Beatriz. Una vez, Daneri decide leerle uno de sus textos y empieza a crecer un pequeño resentimiento y desprecio hacia Carlos. Abriré un pequeño análisis que se le ha hecho a el Aleph. Daneri funciona como una referencia a Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, cuya amada también se llamaba Beatriz, quien guía a Dante en la escena del paraíso, de la Divina Comedia. En el mismo Aleph se puede relacionar con la crítica que hace Borges a los escritores modernos, y referenciando a lo que para él es de las mejores obras de todos los tiempos. Además de haberle dedicado este cuento a su esposa de aquel entonces, Estela Canto. Entonces, esto se lo puede relacionar a una crítica que hace Borges a los escritores modernos, con el personaje de Carlos, un escritor inepto al que Jorge Luis reflexiona. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. El cuento llega a una especie de clímax o punto sin retorno con noticia de la demolición de la casa de Beatriz, noticia emitida por el propio Daneri a Borges, cuyo hecho pondera muy triste a él, ya que consideraba que aquella vivienda aludía infinitamente a Beatriz. Y acá, a partir de este momento, todo se vuelve mucho más catártico. Daneri necesita de la casa algo muy importante, ya que él necesita el sótano. ¿Y por qué es tan importante el sótano? Esto se debe a que ahí se encuentra un Aleph. Este concepto de irrealismo secreto del que hablé es lo que más me atrapó de este cuento, lo que más me llevé o significativo. Es hasta bastante cómico y gracioso. Borges, sin entender también estas palabras de Daneri sobre el valor del sótano y el concepto del Aleph, le exigió una explicación. Ya voy a citar ahora mismo. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Bueno, también el Aleph es el alfabeto hebreo, la primera letra del alfabeto hebreo. También es la palabra que se escuchó decir a Dios. También es la palabra que se usa para referirse a todo, absolutamente todo, cualquier cosa que exista es eso. Sideralmente y minúsculamente es el todo, y el Aleph es lo que se usa para referirse a eso. Y es curioso que ese Aleph esté en el sótano de una casa de la calle Garay en Buenos Aires, donde vive un escritor idiota llamado Carlos Argentino Daneri. Me parece muy gracioso e interesante que Borges haya metido un concepto tan filosóficamente científico y surrealista en Buenos Aires, Argentina, y encima en la casa de una persona totalmente cualquiera que podría ser mi vecino o tu vecino. Bueno, y Borges acudió a la casa de Carlos, a la casa de Beatriz, a la casa del padre de Beatriz, suponiendo que era una especie de locura de Carlos, de una forma maligna de él, ya que es una persona bastante mala y estúpida. Y cito: la locura de Carlos Argentino Daneri no colmó de maligna felicidad. Íntimamente siempre nos habríamos detestado. Bueno, y entonces Borges llega, baja los escalones, y Daneri, bastante gracioso, curiosón, le insiste bajar, que le dan las indicaciones y cierra la puerta, dejándolo a oscuras, escuchando Borges las indicaciones de donde estaría el Aleph al que tanto insistió que Borges viera. Bueno, entonces Borges llega a la esquina del sótano en lo que encuentra el Aleph y cito lo que dice: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Borges no sabe realmente cómo transmitir a los lectores el impacto, el infinito y enorme Aleph que él presenció, y lo dice de esta forma: en ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto.
sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, pongo el lenguaje como el lenguaje lo es, porque el lenguaje lo es, perdón. Y Borges describe el Aleph como una pequeña esfera tornasolada, de 1 o 2 centímetros e intolerable fulgor. Cito: al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Y justo después de esas últimas palabras, Borges va a enumerar lo que vio en una de las frases, unas frases frases, como frases se queda bastante largo porque tiene bastantes palabras, todo sucesivamente yendo de un lado a otro, hablando del Aleph, enumerando todo lo que vio o lo que recuerda haber visto. Y es un momento muy bello y espléndido de la literatura en general, diría. Voy a citarlo, puede que quede largo, porque ya no sé cuántos minutos seré, pero sí, puedo saltarlo, pero lo voy a citar. Pero lo pueden saltear y ir directamente a la final. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro, una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi un traspatio de la calle Soler, las mismas baldosas que hace 30 años vienen zaguando una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi invernes a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi un tiempo de cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran ni perdieran en el discurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo, entre los espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspia en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un hibernáculo. Vi tigres émbolos, bisontes, marejeadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph, desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Y luego de esto dice: sentí infinita veneración, infinita lástima. La primera vez que leí eso, al Borges al decir vi tu cara y lloré, yo supuse que se refería al lector. Vio mi cara y la de todos los que leyeran el libro. Pero realmente se refería a Beatriz y cómo él lo dice, que vio las cartas obscenas precisas que él escribía a su primo hermano Carlos Argentino Daneri, lleno de dulzura reprobada y obscenas palabras, dándose cuenta de que el amorío oculto que tenían ellos dos, el engaño de Beatriz. ¿Y qué pasó después? Borges salió del sótano de una forma bastante astuta, de una forma ambigua, se acercó a Daneri
y este obviamente le preguntó cómo fue, a lo que solamente respondió de forma totalmente ambigua, sin dar a entender si que vio el Aleph o no. Esto Borges lo hace de una forma vengativa, ya que es obvio que Carlos Daneri lo llevó a Borges al Aleph para que se dé cuenta que tenía un amorío con su prima hermana, Beatriz Viterbo, que era la mujer de Borges. Esto en una forma de trampa para hacerlo caer a Borges, pero al final terminó cayendo. Bueno, cayó Borges, pero se la devolvió Borges a Daneri, haciendo que quede como un idiota. Básicamente lo dejó plantado de sus ideas y le sacó el poder y alcance que podría tener Daneri sobre él, haciendo esta traición de Beatriz una venganza y disminuyendo totalmente el valor que el Aleph tiene realmente. Así que el Aleph, como cuento, no es solamente una historia surrealista o lo que sea, sino también es una historia de traición, una historia de amor, de desamor, fantasiosa y bastante genial para la literatura. Y de lo mejor que leí en bastante tiempo. Así que lo recomiendo. Gracias. Adiós. Gracias por ver.